hecho determinadas interpretaciones del comunicado de la organización terrorista, como digo, incoherencia entre lo que dice y lo que está haciendo la organización terrorista. Lo que parece, a mi modo de ver, que ETA está haciendo es optar por un planteamiento táctico. Deja que su frente político, como les decía, uno de sus instrumentos, actúe, y mientras obtenga resultados que le son satisfactorios, desde luego, además complementado todo ello con un momento de debilidad operativa, ETA no se encuentra en disposición de actuar. Pero todas esas fuentes lo que indican es que ETA no ha renunciado a volver a utilizar la violencia si lo entiende oportuno. Es cierto, y subrayo esta cuestión, que su debilidad operativa es significativa y probablemente sea muy complicado que mantenga una campaña de atentados sistemáticos como ha venido haciendo hasta los últimos años. Pero insisto en que la organización terrorista no ha renunciado a seguir utilizando ese instrumento si lo entendiera oportuno. Por lo tanto, en relación con la valoración de ese comunicado, creo que es muy significativo que se adopten determinadas interpretaciones porque confunden a la opinión pública. Es, por supuesto, muy comprensible interpretar de manera positiva un comunicado. Es sin duda alguna un comunicado de esas características. Es sin duda mucho mejor encontrarse con un comunicado de esas características que no con otro comunicado de la organización terrorista en el que declare abiertos todos sus frentes de acción, como decía al romper la tregua del año 2006 con ese comunicado del año 2007 cuando declara por fin abiertos todos los frentes. Es obvio, por lo tanto, que ese comunicado es mucho más positivo que este otro. El alivio que para muchísimas personas y fundamentalmente para las víctimas directas del terrorismo supone ese comunicado, lo que no debe hacer, a mi modo de ver, es ensombrecer otra realidad y no debe llevar a una euforia que creo puede llevar a confundir las motivaciones de la organización terrorista. Por lo tanto, creo que es innegable que frente a esa debilidad operativa tan significativa, frente a esa desmoralización tan significativa que suponía que la debilidad operativa se complementaba también en el ámbito político y social, y ahí de nuevo la acción comunicativa es fundamental y es uno de los elementos que a mi modo de ver se han descuidado más en la política antiterrorista en nuestro país. De nuevo, gracias a renunciar a ejercer una acción comunicativa eficaz, la organización terrorista y el movimiento terrorista integrado tanto por ETA como por su frente político y otras asociaciones sociales y culturales han conseguido revertir en cierta medida esa desmoralización que tan significativa era para poder llegar a esa realidad que sin duda alguna existió, como es la ruptura de la imbatibilidad, de ese mito de la imbatibilidad de ETA. Eso es algo evidente, eso es algo obvio, se ha dado, se ha roto ese mito de la imbatibilidad de ETA y eso es algo de lo que creo debemos felicitarnos. Pero creo también que es importante subrayar que es necesario hacer efectiva esa derrota, es decir, si se ha conseguido esos progresos tan significativos en algunos de los frentes de acción de la organización terrorista, para hablar de la derrota del terrorismo es necesario que podamos complementar esos éxitos en otros frentes, y de nuevo creo que las asignaturas pendientes están sobre todo en el frente político y en el frente social y en esos avances tan significativos, porque hoy ETA sigue existiendo. Y de nuevo, creo que de la interpretación que se ha hecho del comunicado se pueden extraer lecciones. A pesar de la insistencia después de esa euforia inicial, como decía Joseba, en que ahora hay que plantear exigencias a la organización terrorista, estamos asistiendo a una repetición de acontecimientos y de actitudes que son un tanto fraudulentas, en el sentido de que se plantean exigencias que posteriormente no se respetan. Es decir, a Batasuna, a ETA se le plantean unas exigencias que posteriormente no son respetadas. La demostración evidente es que hoy Bildu está en las instituciones a pesar de que no se ha materializado la ruptura de esa formación con la organización terrorista y a pesar de que ETA no ha desaparecido. Por lo tanto, frente a esas exigencias previas que señalaban que Batasuna solo podría volver a las instituciones si había una ruptura con ETA o si había una desaparición de ETA, nos encontramos con que la realidad es diferente. Frente a ese discurso político del ministro del Interior y hoy candidato de o bombas
o votos, hoy nos encontramos con que son compatibles. En el discurso público se niega esto porque se señala que son dos organizaciones diferenciadas, pero la realidad nos dice algo contrario. Quienes utilizan las bombas y los votos son parte del mismo movimiento que recurren a instrumentos diferentes, pero siempre dentro de una estrategia político-militar coordinada y sincronizada. Por lo tanto, creo que la cautela y las alertas son necesarias frente a exigencias en el discurso público que posteriormente no se mantienen. Recordemos también la insistencia de los dirigentes en que el único comunicado que se valoraría sería el de la disolución de ETA. Recordemos también que se insistía en que la mera presencia de ETA es una amenaza. Sin embargo, a pesar de que no se ha dado ni un comunicado de disolución y que ETA sigue existiendo, la valoración que se hizo del comunicado de cese definitivo de las actividades armadas era mucho más positiva y eufórica y, por tanto, incoherente con esa actitud previa de que solamente se valoraría un comunicado de disolución y una desaparición de la organización terrorista. Es decir, hay precedentes que demuestran cómo el discurso aparentemente firme público se contradice con actitudes posteriores, y eso es algo que creo se ha demostrado con ese comunicado y creo que nos debe llevar a la alarma, a la alerta, a la cautela frente a lo que pueda venir. Y en ese sentido es enormemente importante, creo, lo que destacaba Joseba sobre esa publicitación que ya se empieza a hacer, que ya se está haciendo, de un nuevo gesto, una nueva secuencia en la cual lo que se va construyendo al final es un escenario en el cual la sociedad se debe sentir agradecida realmente de actores que ya han sido presentados como interlocutores necesarios, como elementos esenciales para la paz, que además están haciendo enormes esfuerzos de acuerdo con esa comunicación política que los reviste como personas esforzadas por la paz, y que de nuevo van a hacer otro gesto, de nuevo van a vender una mercancía, por decirlo en términos coloquiales, averiada. Es decir, nos vendían la disolución que no ha llegado, pero que sin embargo les es valorada ese gesto como si nos hubiesen vendido realmente lo que prometían que vendían y nunca vendieron. Y me refiero al gesto de reconocimiento con las víctimas. En este punto quiero introducir la comparación con el fenómeno norirlandés porque creo que es evidente que el escenario en el cual, o la estrategia diseñada por la organización terrorista es una réplica de la estrategia adoptada por el IRA y el Sinn Féin en Irlanda del Norte. En ese caso se ha aprendido, o desde esta perspectiva se ha aprendido de lo que se hizo en ese sentido, pero mucho me temo que nuestro gobierno y algunos actores democráticos que no han estado en posición de gobierno, pero quizás lo estén, no han aprendido lo suficiente de los errores y del coste que para los actores democráticos tuvieron las tácticas que se utilizaron en Irlanda del Norte. Es decir, los actores que vinieron a la conferencia de Ayete, lo que consiguieron fue lo que perseguía la organización terrorista y su brazo político, es decir, prolongar la existencia de la organización terrorista, que en un momento de debilidad operativa no podía actuar y que por lo tanto necesitaba recurrir a otros instrumentos. Es decir, su brazo político exigía concesiones políticas y su reforzamiento, prometiendo el final de la organización terrorista. Y prometían que conseguirían el final de la organización terrorista si a cambio conseguían concesiones. Esa lógica lleva a perpetuar la existencia de la organización terrorista, porque si la organización terrorista desaparece, se acaba la fuente de concesiones. Por lo tanto, es fundamental mantener la organización terrorista, aunque sea en estado latente. Es el mismo escenario que se ha utilizado en nuestro contexto. ETA no desaparece, se promete su desaparición y quienes prometen la desaparición exigen concesiones y reforzamiento para finalmente conseguir en su lógica esa desaparición que, insisto, no puede llegar, o si llega será
después de muchísimos años y con un coste político considerable para los actores democráticos, porque si desapareciera inmediatamente no supondría una fuente de beneficios para el brazo político. Pues en el caso de esa declaración en la que ya se trabaja, de nuevo creo que la comparación es evidente. En Irlanda del Norte también se utilizó el perdón como un arma. El IRA también utilizó declaraciones de perdón y de gestos con las víctimas retóricos como un arma. Y de nuevo, declaraciones retóricas absolutamente vacías de contenido adquirieron un significado porque fueron interpretadas de manera fraudulenta, porque recibieron una interpretación que no era coherente con las palabras que se pronunciaban. Es decir, el perdón como un arma. Es decir, algo similar a la que ya ocurrió en el año 2006, cuando dirigentes socialistas valoraron positivamente una declaración que ustedes pueden buscar en las hemerotecas de dirigentes de Batasuna, asumiendo por fin que en efecto ETA había cometido víctimas y había causado un dolor. Una declaración tan nimia, tan simplista, fue sin embargo valorada positivamente por dirigentes socialistas que en ese momento estaban involucrados en un proceso de negociación con la organización terrorista. Y es muy significativo cómo el diario Gara exponía el error, ridiculizando a la actitud de los dirigentes socialistas con un artículo que se titulaba «Qué buenos son ahora los de Batasuna». Es decir, ese artículo lo que hacía era exponer cómo Batasuna no había dicho absolutamente nada nuevo, pero que sin embargo era valorado de manera diferente a como lo era antes, porque había un interés en los dirigentes socialistas en presentar a Batasuna en una luz diferente. Pues ese mismo escenario, me temo, es el que se está desarrollando y en el que se podría abundar con gestos como los que se prometen. Lo que es necesario no es el reconocimiento del daño. Es evidente que la organización terrorista ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Lo que es necesario es la asunción de responsabilidades. Lo que es necesario, además de la asunción de responsabilidades, es evitar la impunidad a la que ya ha aludido Javier en el plano político y penal, pero también en el plano histórico y en el plano moral. Hay, de nuevo, diferentes niveles de impunidad a los que se puede llegar. Y me temo que, de nuevo, a pesar de que todavía la batalla por la legitimidad sigue en juego y en la que todos tenemos que librar, todos tenemos que pelear, mucho me temo que ahora hemos concedido ya un terreno muy significativo en el ámbito de la impunidad política, porque, y siento enormemente ser negativo en este sentido, pero creo que realista, no podemos hablar de que hemos evitado la impunidad política cuando hoy ETA está presente en las instituciones sin haber desaparecido, sin haber disuelto, sin una condena de la violencia, de la historia de terror, sin un reconocimiento de la ilegitimidad de la violencia terrorista. Es evidente que hay una impunidad política cuando hoy, como decía, miembros o representantes políticos de la organización terrorista hacen política con la ventaja de la amenaza y la coacción de una organización terrorista frente a otros representantes políticos que no pueden recurrir a la intimidación y la coacción de una organización terrorista. Y eso en un contexto, como decía la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo, como el del País Vasco, donde se ha perpetrado el terrorismo durante décadas. Es decir, hay un contexto que no se puede ignorar y que sin embargo ignoramos. Voy concluyendo ya, simplemente con algunas de esas conclusiones. Como les decía, creo que ETA sí está siendo derrotada en planos muy importantes, como los que he resumido anteriormente, pero creo que desde luego esa derrota, y Javier lo ha descrito de manera brillante, ese fracaso operativo se puede convertir en un éxito estratégico si desde luego no se aplica una eficaz política antiterrorista que impida los éxitos que ETA desea conseguir en el medio y largo plazo, que impida la consolidación de algunos de esos éxitos que ha conseguido la organización terrorista a pesar de esa debilidad operativa. Y por eso, a mi modo de ver, creo que es muy importante mantener la presión política, policial, judicial, frente a la organización terrorista, pero también, de manera muy importante, diseñar una estrategia política que no impida, que no entorpezca todos esos éxitos policiales y judiciales que se consiguen, reforzando políticamente a la organización terrorista, reforzando socialmente a la organización terrorista y al movimiento en torno a la organización terrorista. Y ahí las responsabilidades de los partidos políticos y de la sociedad y de los formadores de opinión, porque
es en el ámbito de la comunicación donde se construye, insisto en ese término manido, un relato, una narrativa que al final acaba consolidándose como verdad cuando finalmente lo único que es una manipulación de la realidad. Creo que si no complementamos con una estrategia política adecuada que de nuevo movilice a sectores sociales que han sido desmovilizados, que han sido desmoralizados, en contraposición precisamente con el entorno de la organización terrorista, que ha visto revertida esa tendencia de la desmoralización, ha pasado a la confianza en sus objetivos, a su fortaleza social, dada también o consolidada por ese apoyo político que han conseguido. Si no se consigue diseñar esa estrategia política, me temo que todos esos éxitos que se consigan en el ámbito policial o en el ámbito judicial finalmente sean insuficientes. Y vuelvo de nuevo al paradigma que les planteaba cuando señalaba que ETA persigue unos objetivos a largo plazo, pero también otros en el medio largo plazo, para finalmente avanzar en esa estrategia última. Finalmente, insisto en que el modelo norirlandés está muy presente y ese es un modelo que seduce a dirigentes y actores democráticos, y creo que hay dos modelos claramente diferenciados. Uno es el que apuesta por una derrota que no sea exclusivamente retórica, sino, como decían las personas que me han precedido, haga efectiva la derrota operativa y la complemente con una derrota política y social. Y hay otro modelo que es el que también se ha mencionado y se ha sintetizado, que es el de las pistas de aterrizaje, el de esas pequeñas o supuestamente pequeñas concesiones o precios. Pero esos precios y esas concesiones en el ámbito de una lucha contra el terrorismo y frente a una organización terrorista que tiene objetivos a medio y largo plazo, finalmente pueden ser enormemente costosos y perjudiciales. Es decir, lo que hoy puede ser motivo de satisfacción para quienes optan por ese modelo, en el corto plazo lo que puede suponer es una legitimación de la violencia, una legitimación histórica y la incentivación de la continuidad de la violencia terrorista. En Irlanda del Norte la violencia continúa hoy. Continúa y de manera más intensa de lo que la hay hoy en el País Vasco, y no tienen más que atender a las estadísticas de la violencia terrorista, a los índices, al número de víctimas mortales en los últimos 3 años, 9 asesinatos, al número de atentados frustrados y al número de personas heridas en atentados frustrados, porque se ha legitimado la violencia terrorista y se ha incentivado la continuidad de la violencia terrorista. La paz, entre comillas, que se alcanzó en Irlanda del Norte era una paz coyuntural por extenuación. Cuando se acaba la extenuación de algunos actores, se vuelven a utilizar los instrumentos si se considera que son pertinentes. Y creo que ese es uno de los peligros que corremos si subestimamos los objetivos de la organización terrorista. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, yo creo que estas 3 intervenciones brillantísimas, exhaustivas en el análisis, pues podrían dar pie a alguna pregunta de la audiencia, a la que hay que agradecer que todavía a estas horas tenga todavía y esté dispuesta a preguntar. De modo que, siguiendo las instrucciones de Pedro, abrimos el coloquio. A ver. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, después de estas intervenciones tan brillantes, yo quisiera recalcar una cosa que yo considero oportuna. Parece que en esta sociedad las autoridades, los políticos se han olvidado de que España es un país en el cual existe el imperio de la ley. Y además, todo ciudadano tiene una cosa que se llaman garantías jurisdiccionales y la tutela judicial efectiva. Entonces, algunos de los que estamos aquí estuvimos en Madrid en la Audiencia Nacional en el juicio por el asesinato de Gregorio Ordóñez. El día 14 se celebra
un juicio en la Audiencia Nacional por el asesinato de un miembro de Basta Ya, Joseba Pagazortundúa, que se juzga el día 14, allí estaremos algunos, y entonces estamos observando algunos letrados que de cara a la galería, antes se pedía el acercamiento de los presos y ahora se pide la libertad o la amnistía solapada, que es lo que estamos escuchando, un indulto solapado para los presos. Este país no puede olvidar a las víctimas, pero tampoco se puede olvidar de que las víctimas tienen que ser merecedoras no solo de justicia, sino también de resarcimiento y de una, no sé cómo decirte, como un amparo, por decirlo de alguna forma, de todo lo que está sucediendo y lo que han pasado. No se pueden permitir que en 3 minutos de unas conferencias de paz 50 años de terrorismo se olviden de la noche a la mañana. Hemos visto auténticos desaboríos. Josu Ternera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno vasco. De Juana de Chaos, una persona que tenía innumerables asesinatos, ha cumplido condena de menos de 1 año por cada asesinato y ahora está desaparecido. La connivencia del Gobierno no se puede permitir en estas situaciones. Si queremos seguir manteniendo un Estado de Derecho, hay que exigir el cumplimiento de las penas íntegras y el imperio de la ley. Las declaraciones del ministro de Justicia, en las cuales dice que hay que tener buena voluntad, no se pueden permitir. No podemos permitirlo. El daño que se ha hecho a este país es enorme y tienen que pasar generaciones para que se olvide esto. Tal y como ha hecho el compañero, bueno, uno de los, en Irlanda, el IRA se ha extindido y hay ramas duras del IRA que están atacando y asesinando a la gente. Y cada vez es más, lo que pasa es que la publicidad que se da es menor. Pero en los ámbitos jurisdiccionales, si los propios letrados cada vez creemos menos en la justicia por el amparo y la minimización que se está haciendo a estos terroristas, ¿qué puede pensar la ciudadanía en general? Y más cuando hemos tenido tantas víctimas y hemos sufrido años tan duros en este país, en los cuales muchos hemos perdido muchísimos amigos y tenemos que ir cada año a celebrarlos, a visitar a los cementerios y cada año a estar con las familias en sus aniversarios. Entonces, quiero decir que de cara a la situación política, el Gobierno que vuelva a ocupar el cargo, el que vaya a entrar, no puede sentarse a negociar con terroristas. Hay que exigir la disolución, la entrega de las armas y el cumplimiento íntegro de las penas. Es todo. Gracias. Sí. Quería, como decía el señor Arregui, muy bien, habló la Constitución española, el Estatuto de Autonomía. Hay una cuestión que está pendiente, disposición transitoria cuarta, mientras que eso los políticos no solucionen, va a ser difícil que pues, estos frentes que tan perfectamente ha delineado el señor Alonso, con quien estoy de acuerdo totalmente, no hay ni derrota ni victoria. Estamos en una continuación. Y, por supuesto, esos personajes no tienen prisa. Y me remito pues, al siglo XIX, 1840 hasta el 70, no tenían prisa. Era cosa de marear la perdiz. Y lo saben hacer muy bien. Lo saben hacer muy bien. Entonces, básicamente, Constitución, Estatuto y disposición transitoria cuarta. Muchas gracias. Es una buena receta, la Constitución y el Estatuto. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias a todos.